Hola y bienvenidos. En esta presentación, discutiremos cómo la clasificación como una corporación S o una LLC tratada como una corporación S permite una compensación y distribuciones razonables, así como también cómo calcularlas. La información aquí contenida ha sido preparada por Civitas Strategies y no pretende constituir un asesoramiento legal, fiscal o financiero. El equipo de Civitas Strategies se ha esforzado razonablemente en la recopilación, preparación y suministro de esta información, pero no garantiza su exactitud, integridad, adecuación o vigencia. La publicación y distribución de esta información no pretende crear, y su recepción no constituye una relación abogado-cliente o cualquier otra relación de asesoramiento. La reproducción de esta información está expresamente prohibida. Solo se permiten usos no comerciales de esta obra. Uno de los principales beneficios de una corporación S o una LLC tratada como una corporación S es la capacidad de tomar una compensación razonable y distribuciones, la última de las cuales se grava a una tasa más baja. Como resultado, los propietarios de negocios de cuidado infantil pueden ahorrar dinero en su compensación, incluso si son los únicos empleados, desde el primer día de incorporación en adelante. Sin embargo, muchos dueños de negocios luchan por entender lo que esto significa y cómo determinar de manera efectiva cuál debería ser la compensación razonable. En la conversación de hoy, explicaremos cuáles son las diferencias, cómo le ahorra dinero y cómo calcular su propia compensación razonable. Como propietario de una corporación S o una LLC tratada como una corporación S, se requiere ser un empleado W2 de la empresa. Como empleado W2, el IRS establece que debe recibir una compensación razonable y que cualquier beneficio adicional retirado de la empresa puede clasificarse como una distribución. Estos dos conceptos son importantes porque se graban de manera muy diferente. La compensación razonable se trata como cualquier otro salario W2 y está sujeta a impuestos sobre el trabajo por cuenta propia, que incluyen el seguro social al 12.4% y Medicare al 2.9%, junto con impuestos federales y estatales sobre el desempleo. A nivel federal, esto significa un impuesto total del 15.3% antes de pagar el impuesto sobre la renta sobre su compensación razonable. Las distribuciones se tratan como ingresos ordinarios, lo que significa que se gravan según la tasa impositiva individual del destinatario, pero no están sujetas al impuesto sobre el trabajo por cuenta propia del 15.3%. Veamos un ejemplo de cómo la compensación y las distribuciones razonables pueden ahorrarle dinero. Dos proveedoras de cuidado infantil, Adriane y Jackie, ganaron el año pasado $50,000. Adriane tiene una empresa unipersonal y Jackie tiene una LLC tratada como una corporación S. Ambas están en el tramo impositivo del 24%. Adriane tiene que pagar primero el 15.3% del impuesto de empleados autónomos sobre los $50,000 que ha ganado, lo que supone un total de $7,650. Como está en el tramo impositivo del 24%, también pagará otros $12,000 de impuestos, $50,000 de ingresos multiplicados por el 24%. En total, Adriane pagará $19,650 de impuestos, es decir, el 39.3% de los $50,000 que ganó. Veamos ahora el caso de Jackie. Ella toma la mitad de sus ingresos como su compensación razonable y los restantes $25,000 como una distribución. La retribución razonable está sujeta al 15.3% de impuestos como empleado autónomo por un total de $3,825. Los ingresos totales de $50,000 se gravan como ingresos ordinarios en el tramo impositivo del 24%, lo que supone un total de $12,000. Sin embargo, como solo la parte de sus ingresos correspondiente a la remuneración razonable está sujeta al impuesto de empleados autónomos, la factura fiscal total de Jackie es de solo $15,825, es decir, el 31.65% de sus ingresos. Esto es $3,825 menos que los impuestos de Adriane. Aunque el IRS requiere una compensación razonable para el propietario de una corporación S o una LLC tratada como una corporación S, no proporciona una fórmula o método específico para determinar la cantidad. En cambio, se sugiere que se base en varios factores, incluidas sus habilidades y experiencia, sus deberes y responsabilidades, el tiempo y esfuerzo dedicados a llevar a cabo estos deberes, el tamaño y la complejidad del negocio, y la compensación pagada a otros empleados en posiciones similares. Ante la falta de orientación, hay tres métodos que suelen utilizar los propietarios de pequeñas empresas. El método del porcentaje,
el método del trabajo similar y el método de actividades similares. Analicemos más detenidamente cada uno de ellos. El primero es el método de porcentajes. Este método tiene en cuenta el historial de auditorías del IRS, que muestra que entre el 30% y el 50% de la remuneración total puede ser una remuneración razonable. Por lo tanto, en nuestro ejemplo anterior, Jackie podría pagarse a sí misma entre el 30% y el 50% de los $50,000 de ingresos como empleado W2, es decir, entre $15,000 y $25,000. Sin embargo, aunque este porcentaje es razonable, es difícil de defender ante el IRS. Si usted utiliza el método del porcentaje y es auditado, puede ser difícil argumentar que su compensación es un reflejo de su trabajo y su papel en el negocio cuando en realidad se determinó sobre la base de un porcentaje de sus ingresos totales. En segundo lugar, está el método de empleos similares. Si opta por este método, buscará ofertas de empleo para puestos similares al suyo. Estas ofertas deberían coincidir con muchas de las tareas que usted realiza, aunque puede que no las cubran todas. Por ejemplo, un proveedor a domicilio podría buscar anuncios en Indeed o LinkedIn para educadores infantiles o directores de centros pequeños. Busque al menos 2 a 4 ejemplos y guarde un registro de listado por si el IRS se lo pide. Le conviene hacer una media de los salarios de cada puesto similar o utilizar el que más se ajuste a las tareas que usted realiza. El resto de su remuneración se tomaría como distribuciones. También puede utilizar los datos de la Oficina de Estadísticas Laborales sobre el salario medio. Por ejemplo, supongamos que Jackie utilizó este método y obtuvo un salario medio de $26,000. Esta cantidad se convertiría en su salario como empleado W2 y los $24,000 restantes de su retribución anual podrían ser un reparto. Por último, está el método de las actividades similares. Con este método, aproximará el tiempo que dedica a diversas actividades y tareas y determinará una compensación justa para cada una. Por ejemplo, digamos que Jackie determinó que gastaba 10% de su tiempo administrando personal, 10% llevando la contabilidad y las finanzas, el 60% de su tiempo en funciones de educadora en el aula, y el 20% de su tiempo lo dedica a actividades de apoyo, como limpiar las aulas o reponer suministros. En este caso, Jackie podría utilizar un enfoque combinado del método de trabajo o actividad similar y el método del porcentaje. De esta manera, tendría una compensación razonable fundamentada en cantidades reales, datos y la comunidad a la que pertenece según los métodos de trabajo o actividad similar, y una forma de asegurar que su remuneración determinada tenga sentido según el método del porcentaje. Volvamos a usar a Jackie como ejemplo. Ella determinó que su compensación razonable sería de $26,000 mediante el método de trabajo similar. Si su compensación total para el año es de $50,000, su compensación razonable es el 52% del total, por lo que está dentro del rango del método del porcentaje del 30 a 50% y es una cantidad razonable. Ahora, supongamos que recibe una subvención del Estado y su compensación aumenta de $50,000 a $80,000. Ahora, sus $26,000 representan solo el 32% de su compensación total. En este caso, podría considerar darse un bono como empleada con W2 o un aumento, ya que su compensación ha aumentado significativamente en general. Si está interesado en otros recursos útiles, información y guías, visite childcare.texas.gov para encontrarlos sobre varios temas tanto en inglés como en español. Allí también puede inscribirse y registrarse para recibir asesoramiento empresarial gratuito 1 a 1. Y asegúrese de visitar el canal de YouTube de Civitas Strategies para obtener más recursos valiosos para apoyarlo a usted y a su negocio.